En un comparativo interanual, el dato es positivo. Cuando el comparativo es con el... cuando el comparativo está relacionado con la situación del trimestre anterior, allí la realidad comienza a advertir y a visibilizar lo que está ocurriendo con la caída, o por lo menos no la caída, porque no podemos hablar de una caída del contexto económico, pero sí de lo que tiene que ver con un enfriamiento de la economía. Y eso, acaso, da una señal, aunque los números del desempleo siguen siendo realmente mejores que los que se generaron, por ejemplo, cuando comenzó el gobierno de Alberto Fernández, en virtud de lo que había sido, sobre todo la última etapa de la crisis económica del gobierno de Mauricio Macri. Vamos a ver entonces los datos que dio a conocer el INDEC en relación a la desocupación. La tasa de desocupación en el tercer trimestre del año se ubicó en el 7,1%, 1,1 puntos porcentuales por debajo del 8,2 de igual lapso del 2021. Siempre hay que hacer un comparativo con el año anterior en la misma época del año, porque hay cuestiones estacionales que también influyen en la desocupación. Pero si nosotros lo comparamos con el trimestre anterior, por esto que decíamos de algunos datos de enfriamiento en la economía, sería 2 décimas por encima del 6,9% del trimestre anterior según datos del INDEC. De un total de 29,2 millones de personas en 31 aglomerados urbanos, casi 14 millones, un 47,6%, constituyen la población económicamente activa, es decir, con ocupación o que están disponibles para trabajar. 15 millones, un 52%, forman parte de la población inactiva, es decir, o no trabajan o tampoco están disponibles para hacerlo. De la población económicamente activa, casi 13 millones de personas tienen al menos un trabajo, una ocupación. Y 1 millón de personas están sin ocupación, pero buscan trabajo activamente. ¿Se entiende? De esas 13 millones de personas en la Argentina, al menos tienen un empleo, no importa si formal o informal, pero al menos tienen un trabajo, o están buscando. Por eso se las considera población económicamente activa. En el tercer trimestre del año, la tasa de empleo que mide la proporción de personas ocupadas en relación a la población total se ubicó en el 44,2%. Y la tasa de desocupación, personas que no tienen un trabajo, están disponibles para trabajar y buscan empleo, pero no lo consiguen, en el 7,1%. Hay un 7,1% de desocupados. ¿Qué pasa por regiones? Bueno, el Gran Buenos Aires tiene una tasa de actividad del 48,6%, por encima de la región pampeana, y de Cuyo con un 46,7%. ¿Cuál es la menor tasa de actividad en el noreste de la Argentina? Con un 43,9%. Dentro de la población ocupada, de ese 44% que tiene un trabajo, un 72% es asalariada, tiene un salario, ¿eh? Y un 37% no cuenta con el descuento jubilatorio. Y acá hay un dato central, tenemos casi un 40%, un 37,4% de trabajadores y trabajadoras en la Argentina están en negro, que son trabajadores informales, que no tienen un descuento jubilatorio porque no están en blanco. Y esto creció, un crecimiento, si bien hay una mejora en el empleo, hay un crecimiento también del empleo en negro. Los datos que ha dejado este nuevo informe del INDEC. Insisto, una recuperación fuerte del empleo hasta el 2015. Del 2017 al 2019 bajó el nivel de actividad de empleo, porque además cayó la actividad económica y aumentó el desempleo. Se recuperó después de la pandemia y ha alcanzado números realmente muy valiosos. ¿Cuál es la discusión que hoy se plantea en la Argentina? No es la desocupación, porque estamos teniendo niveles de empleo muy importantes, incluso de crecimiento del empleo formal, también del informal. La gran discusión es la pérdida del poder adquisitivo del salario. Es saber que aún con un trabajo estable, aún con un salario, se puede no llegar a fin de mes.